Esta semana ¿Sí? yo te traigo varias historias de terror que tienen que ver con la Ciudad de México. Ok. En capítulos anteriores, revisen el capítulo del metro. Estuvimos platicando pues de las historias del metro y todo lo que se habla y todo, Ujú. ¿no? En esta ocasión te quiero contar unas historias de terror de la Ciudad de México. Ok. Esto con la intención de que todos los seguidores o todos los que están viendo nuestros videos compartan sus historias, ya sea por Facebook, por Instagram, incluso los mismos comentarios de De YouTube, YouTube, ajá. ¿no? Pueden mandarnos sus historias y podemos compartirlas en los capítulos más adelante. La idea de este capítulo es que vamos a hablar, ahorita te voy a hablar de 4 historias de terror de la Ciudad de México, pero nos gustaría que ustedes nos mandaran historias de terror de sus estados y hacer un compilado por estado, Estaría bueno, sí. ¿no? Porque, por ejemplo, a mí de los que me gustan mucho que he escuchado, algunos han compartido en los comentarios tanto de TikTok como de YouTube historias de Yucatán. Ok. Y hay muchísimas historias muy interesantes por allá, ¿no? Pues nada más para empezar, pues están los chaneques, los aluches, los guay, que es el guaychivo, el guayperro, todos los guay, y el simsimito El Simpsonito. el simsinito que me estaban diciendo, no sé si te acuerdas, en un capítulo anterior también hablamos de Porfirio Díaz Ajá. y el hombre salvaje. ¿Es ese? Me estaban en un comentario en YouTube, nos pusieron que la criatura que vio Porfirio Díaz es el simsimito. Oh, ya. Ah, No sé si te acuerdas, que es la de que Porfirio se sí, adentra sí, en la sí. sierra. Que es como un mono gigante, ¿no, güey? Así es. Nos estaban comentando que es el simsimito. Entonces, por ejemplo, pues ya tenemos varias historias de Yucatán que tenemos ahí preparadas para platicar. Y ahorita tenemos un par de historias de la Ciudad de México. Arráncate con la primera. La primera historia es la quemada del centro histórico. Ok. Era guachicolera. Ahorita vas a ver que llega a tener ahí como que sus detallitos. Este relato transcurre en la época colonial, Ujú. ¿no? Cuando prácticamente toda la actividad, tanto social como económica de esta ciudad, estaba obviamente en el centro histórico, porque pues era Era lo único que había en ese pavimentado, yo entonces, creo. así es, por los 1600, 1700, ¿no? En específico, estamos hablando de las calles Jesús María en el centro histórico. Es una calle que está a espaldas de la catedral, como si fueras a circunvalación, ¿no? Los que conocen la Ciudad de México, es muy probable que lo ubiquen. Esta se encuentra entre la calle esta de las ferreterías, ¿cómo se llama? Moneda, ¿no? Corregidora. Ajá. Entre Corregidora y casi para llegar a Circunvalación. Obviamente los que viven aquí en la Ciudad de México pues saben. Ya lo identifican, Ya pero lo bueno, es identifican. una calle muy, muy popular porque es el centro histórico Ajá, de la muy Ciudad de transitada México. aquí en la Ciudad de México. Cualquier día de la semana, ¿eh? Sí, Cualquier día de la día. semana. ¿No? Entonces según cuentan las historias, en esa época vivía una mujer muy, muy hermosa llamada Beatriz. Era sumamente hermosa, o sea, era una belleza descomunal. Como la actual primera dama, está hermosa. Y también se llama Beatriz. Ok, yo eso lo corto. yo miré más a la de Nuevo León. Bueno, ok. Es así, pero bueno, ¿no? Entonces la gente que vivía en la zona la describía con piel blanca, facciones finas y cabello largo. Si recuerdan el capítulo anterior, a lo mejor llega a dar la descripción de Venusino, pero no. No, bueno, No, ¿no? Entonces era una mujer muy hermosa. Beatriz vivía con su papá, que era don Gonzalo Espinosa de Guevara. Ese cabrón era un güey muy reconocido en la zona porque aparte de ser político, era empresario y pues tenía muchísimo dinero el cabrón. Lo único que necesitas para ser famoso en la ciudad desde tiempos coloniales es Ser blanco y famoso y tener con dinero. Lo Así único. es, Ok. así es. Beatriz vivía nada más con su papá ahí en una casona en esa calle, ¿no? Y como era tan bella, todos los hombres de la zona siempre se enamoraban de ella. Y siempre la chica estaba siendo asolada por muchos pretendientes, pues, que la buscaban y todo el desmadre, ¿no? Trataban de conquistarla de todas las formas posibles, ¿no? Ante esta situación, el papá de Beatriz llegó a preocuparse porque su hija no tuviera una relación con una mala persona, porque así como había buenas personas con intereses
realmente nobles, había muchísima gente mala, güey, pues al grado que entre ellos se llegaban a pelear o se llegaban a incluso a matar para tener el cariño de Beatriz. Ok, era como enamorar a una buchona actualmente. Pues sí, básicamente. Un día un joven italiano llamado Martín Ciopoli llegó ahí a la zona. El güey era muy apuesto, era guapo, tenía dinero porque era el marqués de Piamonte, y igual que el resto de los demás cabrones de la zona, se enamoró de la belleza de Beatriz. Nada más que este cabrón tomó la decisión de asesinar a todo aquel que intentara algo con Beatriz, Ok. para que él pudiera quedarse con ella. El italiano esperaba todas las noches en la esquina de Jesús María con Soledad, digamos que es una calle un poquito más adentro de ahí de donde te comenté, de Circunvalación, Ajá. ¿no? Para poder matar a todos los pretendientes de Beatriz. Ok. Entonces cada que llegaba un cabrón, ya fuera con flores, con intención de llevar una serenata, con regalo, cualquier cosa, este cabrón lo tomaba como que iban a ver a Beatriz. Y entonces, sin mediar palabra, llegaba y los mataba. Entonces, este güey empezó a jalar parejo, ¿no? O sea, igual y el güey que iba con flores iba a regalárselas a la vecina, Pero más, ajá, pero él tomaba la decisión de que eran para Beatriz. o sea, de matarlo por si las dudas. Ajá, y sin mediar palabras llegaba y los mataba. Ok. Un día el papá de Beatriz salió a trabajar, se fue a trabajar, ¿no? Y entonces ella, en ese momento Beatriz, se puso a reflexionar acerca de todo lo que estaba sucediendo. Entonces ella tomó la decisión de agarrar una brasa de carbón caliente y quemarse el rostro. Ok. Prácticamente a desfigurárselo, ¿no? A quemarse los ojos al grado de empezar a derretir los párpados. La nariz se la quemó de tal manera que ya quedaba simplemente como el hueco. Ajá. Se quemó una Se parte. empezó a desfigurar ella misma la cara con las brasas. Así ardiendo, es, con ¿no? las brasas, ¿no? Entonces quedó mal la muchacha, ¿no? Entonces los trabajadores de la casa corrieron a ver qué estaba pasando cuando escucharon los gritos, Ajá. ¿no? Y ya cuando la vieron prácticamente desfigurada del rostro, pues, o sea, le dieron la ayuda que pudieron, pero ya digamos que bajita la mano o por debajo de la mesa, todos le empezaron a decir la quemada. Ok. ¿No? Porque literalmente se quemó la cara. Literalmente se quemó la cara. Entonces hay algunos relatos que dicen que entre las quemaduras que se hizo en las mejillas era posible ver cómo ver los dientes, pues, Ajá. las comisuras de los dientes, de que había atravesado el hueco en la nariz, párpados derretidos, o sea, quedó mal, ¿no? Cuando Martín, el italiano, se enteró de todo esto, enseguida fue a verla, ¿no? Y a pesar del estado en la que ella se encontraba, Martín decidió pedirle la mano a su papá de Beatriz en matrimonio de ella. No pidió pedírsela en matrimonio. El papá le dijo, oye, güey, pues estás viendo cómo está toda madreada. Martín dijo, no me importa, es que yo sí estoy enamorado de ella. Okay. Y no me importan las condiciones en las que esté, y yo me quiero casar con ella, ¿no? Entonces, al poco tiempo, pues, se casaron, ¿no? Y Beatriz se logró recuperar de las heridas, más no de las marcas que le dejaron las brasas. Pues se desfiguró la cara, ¿cómo te recuperas cara, de eso? ¿no? Entonces era común verla caminar por las calles con un velo. Entonces la gente que conocía la historia no se le hacía raro verla por las calles, pero la gente que no, incluidos muchos niños que se encontraban por la zona, les daba miedo, ¿no? Entonces la leyenda dice que la joven continuó su vida con el rostro quemado, cubierta con un velo negro, ¿no? Y pues ya se dice que en las calles de Jesús María en las noches se escuchan los lamentos afuera de la que fuera la casa de esta chica. Ok. No, aparentemente sí vivió por mucho tiempo, pero de todos modos los gritos desgarradores de una persona que está sufriendo son escuchados constantemente entre la gente que actualmente vive en la calle de Jesús María y Soledad. O sea, hasta la actualidad se sigue escuchando en el centro los gritos de la quemada. Pero fíjate, este relato está muy relacionado. ¿No será relacionado un poco con La Llorona? Pues es que se supone que el relato de La Llorona es mucho más viejo. Sí, ¿no? Y a pesar de que, por ejemplo, en muchos estados dicen, en muchos lugares, tanto estados como países, dicen, es que La Llorona es de aquí, no, es que La Llorona es de aquí, es que La Llorona es de aquí. Entonces, la historia que se tiene contemplada como oficial, porque incluso hay documentos o archivos que respaldan la historia, es la de México. Okay. Y principalmente la que
ahorita no tengo el dato exacto, pero era una chica de Río San Joaquín. O sea, ¿realmente es de por ahí? Porque ni siquiera es la de Xochimilco. Yo pensé que la original era la de Xochimilco. No, ni siquiera es la de Xochimilco. Se supone que la original es de Río San Joaquín. Okay. Y pues acontece todo lo que ya sabemos, ¿no? Que hubo los chamacos y la chingada y todo. Pero fue en Río San Joaquín porque es donde se tiene más o menos los registros más antiguos de una mujer que sufrió la pérdida de los hijos y la chingada. Algo similar. Y en vida andaba recorriendo las calles gritando por sus hijos. Ok. Entonces yo creo que cualquier otro relato que se medio parezca, y con eso me refiero a que cualquier relato que narre la historia de una mujer en desgracia que se aparece por las calles, la asimilamos completamente a La Llorona, pero pues en este caso en el centro está documentado que es otra mujer y que es la quemada del centro, ¿no? Así es. El siguiente relato que te traigo es de El Callejón del Aguacate. Este también es muy conocido, se encuentra en Coyoacán, y en esta ocasión te voy a hablar de 3 relatos que existen alrededor del Callejón del Aguacate. Ok. ¿No? Ahorita vamos a ver qué onda, ¿no? En el corazón de Coyoacán, una de las alcaldías más famosas y emblemáticas de la Ciudad de México, se encuentra al sur de la Ciudad de México. Justo en el barrio de Santa Catarina se encuentra el famoso Callejón del Aguacate, ¿no? Una calle empedrada que no tiene más de 4 metros de ancho, con casas viejas de estilo colonial. Recordemos que es de las primeras zonas que tuvo, ¿cómo se llama? De las primeras colonias que existieron en la ciudad. De las primeras colonias de la ciudad, ¿no? Esta madre la hace bonita y aterradora a la vez. Sí. No, yo he andado por esa zona tanto de día como de noche y es una sensación completamente diferente, güey. Ajá. No, sin importar, bueno, dependiendo la hora en la que pases. Es que el aura de lo viejo sí existe, güey, ¿no? Sí, entonces pasas por las calles empedradas, están muy bonitas, pero en la noche es aterrador porque ni siquiera, como las casas son grandes y las calles son muy pequeñas, la luz que llega a ver es muy poca. Ajá, sí, es muy oscura toda la zona. Muchas de las zonas de Coyoacán son demasiado oscuras. Oscuras y calles largas, larguísimas. Es peor, ¿no? Entonces estos se han convertido en refugios de muchas leyendas escabrosas que perduran hasta nuestros tiempos. Uh-huh. Una de ellas data de los tiempos del general Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940 más o menos. Se dice que en esa calle, en el número 32, vivió un militar solitario que tenía fama de ser cabrón, güey, ¿no? De ser muy cabrón, ser muy rígido, muy reservado. De ser un militar de la época, güey. Así es, y todo esto debido a los traumas que el señor tenía, pues por todos los acontecimientos revolucionarios que habían pasado unos años antes. Y la revolución fue un evento atroz, güey. Ajá. Entonces, pues este güey tenía todos esos traumas y pues lo habían vuelto alguien cascarrabias, ¿no? Entonces, para olvidar sus ansiedades del pasado, todos los días el ex soldado salía con su uniforme a dar una vuelta ahí por el barrio, por el barricín. No, salía con su uniforme de militar planchadito, sus medallas, salía con todo el desmadre, ¿no? A darse su vuelta. Uno de los vecinos era un niñito de 8 o 9 años, que siempre salía a jugar a la misma hora que el militar salía. Y entonces el niño siempre se fascinaba por todas las medallas y todas las condecoraciones que tenía el ruco este. Los uniformes siempre llaman la atención. Ajá. Entonces el niño siempre se acercaba para querer platicar con el militar, pero el militar siempre lo mandaba a la chingada. Exactamente, obvio. No, digamos que cuando bien le iba nada más lo ignoraba, ¿no? Un día el militar, cansado de que el niño diario lo estuviera molestando, como que se le botó la canica, no sé, güey, le dio un pinche chispazo de furia y atacó al niño. Okay. Lo atacó violentamente hasta molerlo a golpes. No mames. Hasta matar al niño a golpes. ¿No? Y ya cuando estaba completamente molido el niño a golpes, agarró el pequeño cuerpecito y lo colgó en el árbol de aguacates que aún está ahí en medio de la calle. No más. Por eso se llama el callejón. Bueno, por eso el callejón del aguacate es popular, porque un desgraciado loco colgó a un niño en ese árbol, güey. En ese árbol. Y ese árbol existe hasta la fecha. Sigue. ¿Sí? Hasta la fecha sigue. Hay que subir una foto, ¿no? Del árbol. Ajá, hay que subir una foto y a mí me gustaría irlo a visitar.
Estaría bueno hacer un capitulillo ahí afuera, ¿no? Pero bueno, Ahorita todos estos capítulos ahorita todos estos relatos son de aquí de la Ciudad de México y eventualmente a mí me gustaría ir a visitar los lugares, por lo menos para hacer una pequeña crónica del lugar, ¿no? del lugar. Este árbol se supone que hasta la fecha sigue y sigue dando fruto, Ok. sigue dando fruto. La gente del lugar dice que hay una zona en específico del árbol que no da frutos y que es la parte o son las ramas en donde colgaron al niño. Ah, qué Por horror. eso no da frutos, Ujú. ¿no? Entonces, pasa esta desgracia y el único testigo de esta tragedia fue un misterioso monje que estaba viendo la acción desde una ventana. Ok. Eso no queda muy claro de pues, qué chingados estaba haciendo un monje ahí, Ujú. ¿no? Entonces, entre lo que se cuenta, bueno, el militar al ver lo que acababa de hacer se arrepintió inmediatamente y con el fin de sanar sus heridas, ahí en la esquina del callejón del aguacate mandó a poner una virgen. Sí. Aquí vamos a dejar la imagen. La Virgen Y- sigue hasta y ahorita. La Virgen sigue ahí hasta el día de hoy y el árbol sigue hasta el día de hoy, siguen ahí, ¿no? Entonces esto lo hizo el militar con la idea de que cada persona que pasara se persignara y expiara sus culpas. Y Ajá. de esa manera, pues, no sé, ayudar al Al ayudar a las personas a expiar sus culpas poniendo la Virgen, él sentía que se redimía de las de la fregaderas que había hecho, atrocidad ¿no? que había hecho. Ok. Independientemente de lo que hizo en la revolución, lo que le hizo al pobre niño, Ah, sobre todo lo que le hizo al pobre niño, ¿no? ¿no? Entonces, pues como te digo, la misma leyenda dice que en las noches se escucha el llanto del niño ahí sobre el callejón, porque es lo que te digo, el callejón es angostito y Y profundo. muy largo. Ajá, y hasta cierto punto es oscuro. Tiene que ser. Entonces cuando tú son- pasas en el día, pasas a mediodía y se ve bonito, se ve muy bonito el lugar, pero pasa en la noche Ajá, bueno, sí. y es cuando dicen que se escucha el llanto del niño, dicen que la virgen que el militar puso sangra y que el rostro se llega a aparecer en la corteza del árbol. Ok, eso está interesante. güey. Aparte de que en las afueras del callejón, en las noches también se ve rondar un monje, que Ok. aparentemente pues es Que fue el que fue testigo de todo ese pedo y no fue- hizo nada. güey. Así es. Entonces está ahí como custodiando Ajá. que no vuelva a suceder Lo que le pasó al Lo que niño le del pasó al callejón niño del aguacate. del callejón Ok, del esa aguacate. estaba buena. Esa es una de las historias dentro del callejón del aguacate. Ujú. Hay otra leyenda que se cuenta sobre el callejón del aguacate y es que ahí una niña de más o menos 7 años, ahora fue una niña, estaba jugando ahí en el callejón con una pelotita. De repente la pelota se va hacia la calle, la niña corre tras de ella, pasa un auto y la atropella. El conductor que la atropella pues se dio a la fuga, ¿no? Mientras la niña estaba agonizando por el accidente, dice que se le apareció una figura extraña como una sombra y que le ofreció salvar su vida a cambio de entregarle su alma. La niña, agonizando, aceptó el pacto y afortunadamente, a pesar de todas sus heridas, logró sobrevivir el accidente. Sin embargo, creció, llegó a los 16, 17 años y nuevamente empezó la niña a enfermarse. Bueno, ya la adolescente se empezó a enfermar hasta que se le volvió a aparecer la misma figura y le dijo, ¿sabes qué? Es hora de que cumplas tu pacto. Entonces la niña pues, no sabía qué había pasado. Entonces la figura le dice que ella le había ofrecido salvarle la vida por el tiempo que tenía destinado a vivir a cambio de su alma. Entonces la niña dice, pero pues como que nada más iba a vivir hasta los 17. Y la figura le dijo, pues sí. O sea, con accidente o sin accidente, ella iba a morir Iba a a los morir 17. joven. Entonces parte de la condena es que la niña iba a deambular por las noches y estar gritando constantemente. Ahí, cerca del callejón del aguacate. Afuera del callejón del aguacate, Afuera en la del- calle del callejón del aguacate. Ay, qué horror. Que ese sí, bueno, digamos que me parece un poco exagerado. Sí, porque mira, es que te digo, a raíz de lo de La Llorona ya empezaron a salir un Ajá. montón de relatos que hacían algo referente a lo mismo, güey, ¿no? Entes o ánimas de mujeres gritando por las calles, ¿no? Sí, porque por ejemplo aquí es lo una que... constante de Ajá. de los relatos de las ciudades y algunos pueblos. Sí, porque aquí lo que te está diciendo es que independientemente, como dices, con accidente o sin accidente, su vida iba a ser corta, ¿no? Pero bueno. Ok. Ahora, hay otra y esta me parece todavía más espeluznante. Ajá. Algunas otras personas cuentan, igual del mismo callejón,
que durante el periodo cardenista, el periodo de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, en una de las casas de ahí del callejón, se reunían altos mandos del gobierno a realizar sesiones espiritistas con una ouija. Ok. Ahí. Como Madero. Sí. Fíjate, viendo más o menos las historias que iba a meter en este capítulo, me di cuenta que hay mucho espiritismo en la Ciudad de México. Hay demasiado espiritismo en la ciudad. Muchísimo espiritismo, y yo creo que más adelante me voy a enfocar nada más en el espiritismo. Ajá. ¿No? Porque como lo acabas de comentar, tenemos a Madero. Tenemos ahorita este relato del callejón del aguacate. Tenemos a Pachita. Paquita, ¿no? No, Pachita. Bueno, Pachita, la mujer que sorprendió a Jacobo Greenberg, ¿no? Entonces, inclusive el propio Jacobo Greenberg. Era espiritista también, ¿no? Hay mucho espiritismo, los de estos güeyes, ¿cómo se llama el de Siempre en Domingo? Raúl Velasco, Díaz Ordaz también era espiritista, güey. Hay mucho espiritismo. Miguel de la Madrid era espiritista, pero bueno. No, bueno. Entonces se dice que una noche un espíritu se les presentó en la sesión y le dijo a los asistentes que eventualmente se iban a traicionar entre ellos. Entonces los que estaban en esa sesión era pura gente poderosa y de altos puestos en el gobierno y altos puestos en la milicia mexicana. En el gobierno, a fin de cuentas. Ajá. Entonces ya cuando termina la sesión y ante la incertidumbre de lo que escucharon las personas, el dueño de la casa, que no se sabe quién es, se llega a especular, pero digamos, no voy a decir el nombre porque pues, realmente no tiene mucha importancia. No era un regente de la Ciudad de México en esa época, pero vamos. ¿No? El dueño de la casa entró en pánico al pensar que sería traicionado y sacó su pistola y empezó a matar a todos. ¿De una vez? De una vez los mató a todos y los enterró en la misma casa. Los enterró en la misma casa en el jardín. Ay, no. Entonces se dice que uno de los jardines da al callejón del aguacate y que en la noche, si tienes el suficiente valor para meterte al callejón del aguacate en la noche, que como te digo es oscuro y todo, y largo, mientras vas entrando sobre el callejón, sobre las ventanas de la casa, se logran ver figuras e incluso en las orillas de la barda se llega a ver como alguien se asoma. Ok. Entonces se supone que es varios de los que mató ese cabrón. De los que mató este cabrón ahí en el callejón del aguacate. No, está muy intenso. Entonces ese también está muy, muy interesante. El callejón del aguacate en sí es algo muy, muy interesante. Güey. Así es. Incluso ese ya lo hablamos, me parece que en un capítulo de La Alarma. No es precisamente en el callejón del aguacate, pero es por la zona donde se dio el hecho del francotirador de Coyoacán. Exactamente, sí, sigue siendo Coyoacán. Sí. Y que a pesar de que Coyoacán tiene más calles, digamos que fue, según Google Maps, también, fue a una o dos calles de ahí mismo del callejón. Del callejón del aguacate, ok. Bueno, pues ese sería el segundo relato. Estuvo bueno, güey. Es que, es que sí, güey. El hecho de que Coyoacán sea una de las colonias más viejas la llena de más historias, güey. En el centro, ¿cuántas no hay, güey? Y fue la primer colonia, güey, que existió prácticamente, ¿no, güey? Está muy chido. Y sobre todo, las historias que hay en toda la México-Tacuba, güey. Que conecta al centro histórico, que va desde que viene de la iglesia del Río de los Remedios, toda la México-Tacuba, pasando por los ahuehuetes que están ahí en Tacuba, por el árbol de la noche triste, que ahora se llama, ¿qué? De la noche victoriosa. El árbol de la noche victoriosa. Que se presume es uno de los que posiblemente es el que está mejor cuidado, pero según hay 3. Pero bueno, toda esa calzada México-Tacuba pasa también, cuando se convierte en Puente de Alvarado, pasa precisamente por los quemaderos de la Inquisición. Hasta llegar prácticamente a Catedral. A Catedral, exactamente. Y toda esa línea recta está trazada desde tiempos coloniales. No, desde tiempos prehispánicos, güey. Toda esa calzada era un lago, güey. Y si te das cuenta, la calzada va un poco en zigzag, porque el lago conectaba a ciertos islotes. Entonces la calzada México-Tacuba era un largo lago con islotes que se conectaban por medio del lago, güey. Y fue justo como se dice, ¿no? En todo este aspecto, que el agua es uno de los máximos conductores, tanto para cuestiones físicas como para cuestiones paranormales.
Según los que creen esas madres. Pero, ¿qué otro relato tienes de la Ciudad de México, güey? Bueno, este relato está ubicado en la tercera sección del bosque de Chapultepec, Oh, Chapultepec, querido. ¿no? Está cerca de lo que antes era el Parque Acuático Atlantis, que actualmente convirtieron en un skate park. O sea, lo que antes era Atlantis es ahora el skate park nuevo que pusieron. Así es, de ahí de la tercera sección de Chapultepec. Uh-huh. ¿No? Entonces la zona hace muchos años. No, espérame, ¿no era en ese Atlantis en donde había un delfín abandonado? ¿O ese es en otra parte de la ese ciudad? es en otra parte, ¿no? ¿En Aragón entonces? Me parece que sí. El chiste es que... Porque Atlantis era un parque acuático así con albercas para ir a nadar. Ok. Y el que tú dices es como un acuario, no sé, me imagino. Voy a investigar cuál era el acuario. Creo que era el acuario de Aragón. El chiste es que un delfín lo dejaron abandonado ahí, güey. Está bien cabrón, güey, qué horrible. ¿Qué tan de la chingada está de la ciudad que dejan abandonados delfines vivos? O lo que pasó en Chimalhuacán que dejaron un oso. O en Nesa que dejaron un león. Ajá. No, nada más para que se den cuenta de lo inverosímil que es esta ciudad. Esta ciudad, sí, está muy cabrón. Está muy cabrón. Y a mí lo que me impresionó cuando pasó lo del oso y lo del león, es de... ¿Por qué, güey? Tienes un oso, tienes para alimentarlo. Es evidente que tienes para, no sé, cremarlo o algo. Pero vives en la ciudad del me vale madres, no pasa nada. Y prefieres tirarlo. Y prefieres dejarlo ahí en la calle. ¿Por qué? Porque no pasa nada. Y efectivamente, no pasó nada. Nadie buscó al posible dueño del oso al posible dueño del oso o al del león. Pero, en este caso, como comentas todos los habitantes de la Ciudad de México somos una mamada, güey, enterísima. Sí. Pero bueno, sigue el siguiente relato ahora sí. Bueno, te digo, esto está en la tercera sección, que es una zona boscosa. Ahí, pues prácticamente en medio de la Ciudad de México, que es el bosque de Chapultepec. ¿Sí? No, está muy cerca del Panteón de Dolores, que ya más adelante también te voy a hablar. Tiene sus propias historias. Entonces, esta es una casa que supuestamente está embrujada, ¿no? Es la casa de la tía Toña. Sí, llegamos a ir nosotros en la noche, ¿no te acuerdas? Fíjate, yo actualmente he visto videos en los que rechazan toda esa versión y se llega a negar y todo. Pero yéndote a los antecedentes, lo más antiguo que hay es del 2010, 2011. Yo cuando llegué a ir a esa madre, estamos hablando del 95, 96. Me parece que a principios, finales de los 90s y principios de los 2000s era muy popular. Antes de que existiera todo este boom de YouTube de las exploraciones urbanas, era muy popular meterse a lugares abandonados, pues a echar desmadre, güey. Yo ya lo he platicado en otros podcasts en donde a principios de los 2000, por ahí del 2000, antes del 2010, me metía a panteones con otros compas, pues así, pues nomás para echar cábula, ¿no? Lo mismo pasaba porque era muy popular, yo me quedé con ganas de ir en aquel entonces, después fui contigo a la casa de, ¿cómo se llamaba? A esa de la que dices. La casa de la tía Toña. A la casa de la tía Toña. Sí, yo me acuerdo que, como te digo, era 95, 96, cuando nosotros andábamos ahí metidos. E íbamos porque alguien más nos llevaba, ¿no? Porque esa madre se pasaba de voz en voz entre la chaviza de aquel entonces, ¿no? Entonces entrabas y recorrías una parte boscosa de ahí del zoológico. Digo, del zoológico, del bosque de Chapultepec. ¿No? Y en esa es una zona también militar, me parece que ahí hay campos de los que tienen sus caballos y todo ese desmadre, no sé cómo se llama. Pero bueno, ahí en esa zona hay una casa enterrada en medio del bosque. Actualmente, como te digo, se han hecho investigaciones y han ido a visitar la supuesta casa, pero estamos hablando de que en ese entonces, actualmente la casa tiene entrada, no se llama hacienda de no sé qué, pero vamos, tiene una entrada y está rodeado de casas, pero curiosamente esa casa es la última de esa calle. Entonces del 95 para acá, estamos hablando de por lo menos 20 años. Sí, ¿no? Casi 20 años, 25 años. Entonces, en esos años, era la única casa que existía. Actualmente, digamos que la mancha urbana ya llegó hasta donde está la casa y se regresa. Entonces ya forma parte de un conjunto de casas. Pero en esos años era la única que estaba en esa zona. Entonces, para la entrada de esa casa existían 2 entradas. Y las 2 entradas era por medio de un puente, de un puente de cada lado. La parte frontal era la entrada de un puente grande en el que pues era posible meter un carro aparentemente. Y la segunda entrada, que es por donde normalmente toda la gente entraba,
era en la parte de atrás, que ya viendo más gente que platica, que ha entrado directamente y ha hecho toda la exploración, aparentemente parece ser la entrada de servicio. Ok. Era ¿no? más pequeña. Era un puente más pequeño que daba a la parte de atrás de la casa, que es por donde normalmente la gente ingresa ahí a la casa de la tía Toña, ¿no? Pero tiene historia, la tía Toña tiene historia. Hay diferentes versiones, pero digamos que la más común es la que dice que la tía Toña era muy famosa allá por los 30, 40, ¿no? Porque era esposa de un comerciante muy acaudalado, dueño de tiendas de telas en el centro de la Ciudad de México. Cuando este señor de origen libanés muere, Antonia hereda todos los bienes del señor, al grado que no necesitaba trabajar para poder mantenerse. Okay. Sin embargo, ella vivía en la casona de Chapultepec sin nadie vivía sola. Ya ni siquiera con personal de servicio, ¿no? Sí, ni siquiera con personal de servicio, porque precisamente ella no quería personal de servicio. Se dice que el de dinero era este hombre trabajador de origen libanés, y ella era mexicana si no pobre, por lo menos de un origen más o menos humilde. Okay. Entonces era una persona que no estaba acostumbrada a tener servidumbre. Una vez que el señor muere, no la necesita para nada. No la necesita para nada, pero se da cuenta de que se queda sola en la casa, de que ya no hay nadie. Entonces decide abrirle la puerta a los niños en desgracia que existían por la zona, principalmente en el centro, porque ella pues se tenía que estar moviendo a los negocios, a sus locales que tenía en el centro y todo eso. Sí, porque fíjate, para la época hay que relatar que es como por los 50. Ajá, 30, 40 más o menos. Ajá, porque el centro histórico está lleno de libaneses y españoles, así todavía es. No chinos. Estaba lleno de libaneses y españoles, y una manera de conectar el centro con Chapultepec es por Avenida Chapultepec, güey, que te lleva todo Insurgentes, Isabel la Católica y toda esa línea recta, güey. Entonces era obvio que esta señora empezara a recolectar, por así decirlo, niños en desgracia del centro, porque pues era la línea recta que llegaba hasta su casa, ¿no? Sí, hacia Chapultepec. Ajá. Todo está conectado en esta ciudad. Sí. Entonces se llevaba a los niños y pues los ayudaba ahí, ¿no? Les daba de comer, y había mucho niño que pues de plano vivía en la calle. Estás hablando de un México de los 40, que era una ciudad de México más miserable que la que existe en la actualidad. Es otro contexto diferente como para llamarle miserable, pero es una manera de ejemplificarlo, güey. Sí. Yéndonos a lo básico, por decirlo de alguna manera. Entonces había muchos niños que vivían en condiciones paupérrimas o de plano en la calle. Entonces Antonia tomaba a los niños y se los llevaba a su casona. Ahí en la casona les daba un lugar donde pudieran dormir y los alimentaba. Sin embargo, pues como te imaginarás, la maldad está en todos lados. Entonces muchos niños llegaron a abusar de la confianza de Toña. ¿No? Los llegaron a abusar, le llegaron a robar, llegaron a portarse mal. O sea, vamos, ¿no? En una ocasión se dice que Toña regresó a su casa y encontró un par de niños que ya se estaban robando las joyas de su habitación, porque a pesar de que en la casa ella se daba cuenta que se robaban los cubiertos, que se robaban los floreros, las lámparas, decía, bueno, pues a ver si ya con eso se ayudan los niños. Pero ya cuando estos niños se empiezan a meter a su habitación y se empiezan a robar sus objetos, sus joyas, todo eso, es cuando ella entra en furia. Y con un palo empieza a agarrar a golpes a los niños que estaban robando, a los dos niños que la estaban robando. Después entran otros niños a ayudar a los primeros, y Antonio igual empieza a atacar a todos los niños y termina matando a un montón. Ok. Termina matando a muchos niños. La casona está bordeada como por un barranco. Y en ese barranco, en esos años, corría un río. Actualmente pues hay pura basura. No sé, ahorita no hay nada, pero en esos años era una barranca de aproximadamente 30 o 40 metros que finalizaba con un río. Entonces ya con los niños muertos, lo que hizo Antonia fue ir al balcón de la casa y arrojarlos hacia el barranco, hacia la barranca.
¿no? Y ya para deshacerse de ellos. Y aquí es donde empiezan a haber diferentes versiones de lo que sucedió. Se dice que Antonia se sintió mal por lo que había hecho. Entonces decidió ahorcarse en su cuarto. Y ya los exploradores urbanos de los 90 que llegaron a ir al lugar decían que aún era posible ver el cuerpo de Antonia ahí colgado. ¿En serio? Bueno, ya los huesos. Pero que aún seguía ahí no, el cuerpo. Esa es una. La otra dice que igual lo mismo, se empezó a hartar de que los niños pues cada vez eran más encajosos y todo, y los envenenó. Entonces ya cuando todos los niños mueren, ella se arrepiente de lo que hizo y toma la comida para después morir ella. Junto con los niños. Ajá, y hay otros exploradores que dicen que cuando entran se escuchan los gritos de dolor de los niños, mientras se escucha el grito de una mujer tratando de consolar a los niños. Ah, qué horror, güey. Imagínate hacer exploración urbana en esa madre, güey. Ajá. Actualmente, pues ya la casa es el número 199 de Cumbres de Acutzingo. Ahí en Lomas Altas de Chapultepec. ¿Hay foto de eso? Ah, sí, sí, lo voy sí, a poner, ajá. Entonces, bueno, ahí te va el último relato de este capítulo. Es el edificio más famoso, es un edificio muy famoso que se encuentra ahí en el corazón de la colonia Roma, ¿no? Ahí en Durango y Álvaro Obregón, me parece. Esta casa fue construida en 1908 a mandato de Porfirio Díaz y fue el primer edificio de departamentos o el primer edificio a gran escala que se construyó en la ciudad para celebrar el centenario de la independencia de México, ¿no? Es la famosa casa o el edificio conocido como la Casa de las Brujas. Ok, ¿y si había brujas? La casa tiene la peculiaridad de que en la fachada es como toda roja de tabique, pero en una de las esquinas da la forma como de que está el sombrero de bruja, tiene los ojos y la boca. Ah, ¿sí? ¿No? Entonces es el techito, es una casa como de estilo inglés. Incluso fue hecho por el arquitecto Regis, no sé qué, que es el que hizo también el Hotel de México que se cayó en el terremoto del 85 ahí en el centro. Muy mal constructor, supongo yo. Incluso esta Casa de las Brujas, una parte de la casa también se cayó en el 85. Nada más como era una estructura muy bonita, la volvieron a reconstruir prácticamente igual. Y era menos costoso que reconstruir Hotel México. Ajá. Entonces la casa, te digo que en una de las esquinas tiene el techo en punta y sale unas marquesinas que hacen parecer que sea un sombrero de bruja. Okay. Existen dos ventanas o ventanales pequeños a modo de trágalos que aparentan ser los ojos. Y hay una pequeña puerta grande con balcón que aparenta ser la boca, y el barandal del balcón aparentan ser los colmillos de la boca. De la boca. Entonces por eso se supone que es la casa de las brujas, por eso y por otras cosas que han pasado ahí. Bueno, arráncate. ¿No? La casa ha sido muy famosa desde muchísimo tiempo, pero digamos que lo más importante que ha ocurrido ahí es que en los 70s ahí vivió Bárbara Guerrero. ¿Y sabes quién es Bárbara Guerrero? No. Pachita. 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 Bueno, Lea lo mencionamos hace rato, es la mujer que según hacía cirugías sin necesidad de cuchillo. Con un simple cuchillo normal. Y que fascinó a Jacobo Greenberg, así, ¿no? Es que fue parte de... Se supone que Pachita fue la maestra de Jacobo Greenberg en todas las cuestiones de sanación espiritual, sanación, ¿cómo le llaman? Sí, como por medio de magia, pues. Ajá. ¿No? Todo ese tipo de sanaciones. Entonces, la casa se supone que ya tenía cuestiones espiritistas, como te comenté ahorita en el callejón del aguacate. Había muchas cuestiones espiritistas en la casa antes de que Pachita llegara. Ahora hay que hacer un paréntesis, hay que hablar de Jacobo Greenberg, ¿no? También vamos a hablar de Jacobo Greenberg. Y hay que debatir por qué yo creo que era un charlatán y tú me vas a decir por qué crees que era un genio incomprendido. Pachita pues hacía todo este tipo de rituales y cuestiones esotéricas y sesiones espiritistas ahí en la casa. Te digo, desde antes la casa ya tenía los rumores de que se hacían todo este tipo de cosas. Precisamente por eso Pachita llegó ahí. Entonces, la famosa bruja
con la ayuda de espíritus a los que invocaba ahí en la misma casa, ayudó a gente muy importante de la vida pública a conseguir fama, salud, dinero, poder. Como tú mismo mencionabas, muchos políticos estaban involucrados con Pachita. Muchos políticos, Y esposas de esposas de políticos. presidente. Ajá, este actor Ernesto Alonso, se supone que él llegó a tener en la Casa de las Campanas, que era la casa de Ernesto Alonso, llegó a invitar muchas veces a Pachita a hacer sesiones espiritistas en la Casa de las Campanas. Junto con toda la élite del cine y la televisión de aquel entonces. Ajá. Entonces, pues ella digamos que tenía mucha fama, ¿no? En esas décadas. Y como ya comentaste, incluso Jacobo Greenberg llegó a interesarse con todo lo que estaba haciendo Pachita, todas las operaciones y todo lo que ella realizaba, ¿no? Las operaciones milagrosas que sacaba órganos dañados y era capaz de meter unos nuevos o simplemente materializar un órgano nuevo para sustituir al que estaba dañado y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero pues ya sabes, ¿no? Muchos decían que todo lo que hacía Pachita en ese lugar pues resultaba ser falso. Ok. ¿No? Debido a los trabajos espiritistas que se realizaban en ese edificio, los habitantes afirman que se escuchan ruidos y presencias sobrenaturales en el inmueble. Incluso hay un audio de La Mano Peluda. Dentro de los muchos capítulos que hay de La Mano Peluda, hay uno en el que hace referencia a una chica que llegó a vivir ahí. En la casa de las brujas. En la casa de las brujas, porque se supone que la casa de las brujas pues son departamentos, y son departamentos caros, que por lo menos el más económico te cuesta 3 millones de pesos, y las rentas andan más o menos entre 15 y 20 mil pesos. Ay, qué horror. Entonces en el relato de La Mano Peluda hay una chica que platica que ella se fue a vivir, se fue a rentar a un departamento ahí en los condominios de ahí de Río de Janeiro, ¿no? Estaban en Orizaba y Durango, ahí en la colonia Roma, ¿no? Entonces ella va y renta el lugar, emocionada, ¿no? Porque, pues, güey, estás yendo a un lugar. Y es una zona muy bonita. Es una zona muy bonita y con cierto estatus. Entonces, al llegar ahí a su casa, le empiezan a ocurrir un montón de cosas. Entre las cosas que le empiezan a ocurrir, ella llega a percatarse o a darse cuenta que tanto en las paredes como en los pisos era posible ver rostros humanos. Ok. Rostros humanos como pacíficos, o sea, así como inertes, pero rodeando esos rostros llegaba a ver como rostros de demonios que se movían y que le hacían gestos y todo. Entonces, en una ocasión dice que pues por lo mismo de que le daba miedo estar ahí, invitó a una amiga suya a que se quedara ahí una noche. Entonces la chica se queda y estuvieron platicando y todo el desmadre. Entonces, mientras están en el cuarto, de repente la habitación se empezó a calentar, pero se empezó a calentar, a tomar unas temperaturas muy altas, al grado que no era posible, estaban sentadas en el suelo, no era posible seguir sentadas ahí, se tuvieron que parar y acostarse en la cama, no, hasta que pues el sueño las venció, y a las 1, 2 de la mañana es cuando se duermen, según cuenta ella. Aproximadamente a las 5 de la mañana, su amiga la despierta para avisarle que ya se va. Pero así como si, muy raro, cuenta ella, que muy raro como le dijo que ya se iba, y muy raro que la chica actuaba como si nada hubiera pasado. Ignorando completamente la horrible noche que había pasado, ¿no? Así es. Entonces, pues ya la chica se va y ella se queda. Pero cuando la acompaña a la puerta, en del pasillo que da hacia la salida, era posible ver como un par de sombras estaban parados ahí junto a no recuerdo si a la salida o al fondo, pero estaban las imágenes, las figuras ahí. Entre ellas era una figura con un güey cabezón con un sombrero y otra imagen con un güey con una cabecita chica. Okay. Entonces, mientras ella está viendo que su amiga se va, se da cuenta que las figuras estas se empiezan a acercar hacia ella. Se empiezan a acercar, y cada vez que están más cerca empiezan a acelerar el paso, al grado de que esta chica se espanta y se mete, pero antes de poder jalar la puerta para cerrar, sintió cómo le aventaron la puerta. Okay. O sea, ella no, dice que ella no dio el azotón. Ella no alcanzó a cerrar, le cerraron la puerta. Se metió y le cerraron la puerta. Okay. Entonces ella dice, llorando, se escucha en el audio de La Mano Peluda, llorando, dice que no, que es imposible vivir ahí.
y que al grado se supone que todo eso le pasó un fin de semana, sábado, domingo. Para el día viernes, todavía vivió una semana ahí, para el día viernes estaba ya desesperado con la mudanza y pagándole a gente que se encontraba en la calle para que le ayudaran a sacar sus cosas porque ya definitivamente ya se iba. Ok. Entonces ella misma dice que cómo es posible que la gente, con tal de estar en un lugar, el lugar es muy bonito, por aquí vamos a dejar las fotos para que lo vean, muy bonito, la zona es muy bonita, pero ella dice cómo es posible que la gente, porque eso pasa en todos los departamentos según cuenta ella, pero cómo es posible que la gente aguante todo eso con tal de mantener el estatus en el que vive. Bueno, güey, ¿cuántos güeyes no rentan un departamento en la Condesa con 5 cabrones más pagando 7,000 pesos y viviendo en el closet, güey? No, o sea, la gente es capaz de, nada más por presumir un estatus, güey, aguantar hasta el mismo demonio de vecino, cabrón. Híjole. Bueno, sí, yo ahí tengo una que... Fíjate que ya más adelante voy a rentar un departamento en la Casa de las Brujas para que sea el foro 3 de los estudios perdidos. En donde vas a hacer tú solo un podcast. Ok, mira, la ciudad... Cuando estás entre demonios nunca estás solo. Ah, relájate. Cuando hablamos de la Ciudad de México, no solo hablamos de un caos completo, no solo hablamos de bolillos y no solo hablamos de gente viviendo en Tepito, hablamos también, yo creo que de una de las ciudades más locas que puede haber en el mundo, güey. Esta ciudad vive entre el amor y el odio hacia la misma, güey. La amas porque te gusta el caos, pero la odias porque a veces no soportas el mismo caos que hay en la ciudad, güey. Una ciudad tan antigua como esta también está llena de relatos y este capítulo estuvo dedicado a 4 que son bastante interesantes y bastante icónicos de la ciudad. Ya vendrá una segunda y tercera parte en la que hablemos de más relatos de la Ciudad de México y de relatos de otros estados.